Yo le dije, no, pero es que yo aquí no vine a trabajar para ningún cártel, a mí eso no fue lo que a mí me dijeron, yo vine a trabajar en seguridad, pero nunca me dijeron que iba a trabajar para un cártel. Mi hermano, pues ya lo sabe, usted la única forma con la que puede salir de aquí es una sola, y usted ya sabe cuál es. Y pues obviamente no había otra forma de salir de allá. El hombre que acabas de escuchar es Andrés Mauricio Cáceres Arciniegas, un suboficial retirado del ejército colombiano, que en marzo de 2024 tuvo su inesperada última gran batalla contra un enemigo sangriento y peligroso: los narcos mexicanos. Una serie de mentiras y engaños depositaron al militar cafetero en Michoacán, corazón del negocio clandestino y cárteles de alcance internacional. Allí Cáceres Arciniegas solo tuvo dos opciones: unirse al crimen organizado o intentar huir, no sin ser cazado como animal por sicarios despiadados. El suboficial escogió la segunda, emprendiendo un escape de pesadilla que destruyó por completo su cuerpo y su mente. Con hambre, sin alientos, pero no me voy por vencido. Esta es una historia de engaños, dolor y miedo, pero también de supervivencia ante una situación extrema. Comencemos con otro impresionante capítulo de Militarmente. La verdad solamente rezo y oro porque no tenía otra opción. Nos manda tu esposa Yelena. Agua. El 12 de marzo de 2024, el suboficial retirado del ejército colombiano, Andrés Mauricio Cáceres Arciniegas, viajó a México con la esperanza de conseguir estabilidad económica para sostener a su pequeña familia compuesta solamente por él y su esposa. Para completar el sueño de tener hijos, primero debía asegurar un sustento. Semanas atrás le habían ofrecido un trabajo como cuidador en una plantación de limones en el país azteca, una labor para la cual él, con sus años de servicio castrense, estaba más que calificado. Tal vez demasiado, aunque inicialmente ese tipo de detalles sospechosos no fueron evidentes para el colombiano. Además, la oferta laboral llevaba consigo una jugosa remuneración económica. El sueldo era de 7 millones de pesos colombianos al mes, lo que equivale a más de $1.700, otra señal alarmante que el sudamericano ignoró. Tal vez no iba a hacerse rico, pero sí iba a mejorar la calidad de vida de su familia. Esa era la única prioridad para Cáceres Arciniegas. Una propuesta laboral pues aparentemente muy sensata, muy decente, muy acorde a lo que de pronto yo ejercí en mi vida como militar. Entonces no me pareció como nada extraño tampoco. Gracias a sus conocimientos en supervivencia, guerra asimétrica y tácticas antiinsurgencia, era un elemento valioso, por lo que el trabajo de cuidar una plantación de limones se presentaba casi como un juego de niños. Es por eso que cuando un amigo de identidad reservada que estaba viviendo en México le acercó la propuesta, el soldado aceptó. Inicialmente la idea era irse en noviembre, pero el destino le deparaba otros planes. Sin embargo, finalmente en febrero de 2024 tomó la decisión de partir. Esto le dijo a su esposa Helen: «Amor, me voy, ya me llamaron, están necesitando gente y ya mi amigo me dijo que me prestaba la plata». Escuchemos el testimonio de la mujer recordando la despedida. Dice que definitivamente que se va, que él está desesperado, que él no sirve para vivir así, que él se siente un inútil, que él está muy joven. Michoacán. Ese era el destino del suboficial. Allí lo recogería una persona a la que él tenía que contactar. El 13 de marzo el colombiano ya estaba en Ciudad de México. Arribó a un hotel con un plan turístico que había adquirido. Como buen hombre de fe, Andrés Mauricio Cáceres Arciniegas se dirigió a la Basílica de la Virgen de Guadalupe ni bien arribó a suelo azteca,
para dar gracias por el nuevo empleo y pedirle protección en la aventura que estaba por emprender. Todavía no lo sabía, pero sin dudas iba a necesitar de la bendición de la Virgencita. El militar afirma que ese acto de fe resultó clave para poder sobrevivir al infierno que esperaba en su próximo destino, Apatzingán, estado de Michoacán, donde lo esperaba un chofer privado. El día 14 de marzo de 2024, el soldado fue recogido por un taxista que le habían asignado sus nuevos patrones. De esa manera viajó al municipio de Pinzándaro, a poco más de 22 kilómetros de distancia. El trayecto en automóvil llevó cerca de 1 hora debido a que tuvo que atravesar caminos de terracería y rutas maltrechas en las afueras de la ciudad. Luego de ese viaje se le ordenó descender del vehículo para subirse a otra camioneta que lo llevaría al lugar donde iba a vivir los próximos meses. Cáceres se sorprendió. Ese tipo de cambios repentinos suelen hacerse para que una víctima de secuestro no pueda identificar el camino recorrido. El colombiano supuso que sus empleadores eran muy recelosos de la seguridad de la plantación de limones y que era tan solo una medida de seguridad. Al llegar a sus nuevos aposentos no se encontró precisamente con el Hotel Hilton. Era una habitación penosa sin ningún tipo de comodidad. Aquello parecía más un calabozo que un lugar de descanso de un asalariado. Una casa vieja, con una cama ahí vieja, un colchón y techo de zinc y ya, nada más, a una temperatura de 46 grados centígrados, sin un aire, sin un ventilador. Cáceres Arciniegas aseguró que desde ese momento comenzó a sospechar del supuesto trabajo que iba a abrirle puertas a él y su familia. En entrevistas posteriores declaró: "Ahí yo ya vi que la situación no era como me la habían pintado. Al otro día por la tarde me volvieron a recoger y me llevaron a otro sector con un grupo fuertemente armado. Ahí ya me di cuenta que era gente que pertenecía a un cártel narco". La primera prueba irrefutable de que se encontraba en problemas llegó de la mano de un viejo conocido del soldado. Le entregaron un fusil de asalto AK-47. Por el aspecto descuidado y el evidente desgaste de aquel modelo de grado militar, el colombiano intuyó de inmediato que la plataforma había sido utilizada en cuestiones ilegales. Sabía muy bien que los diseños soviéticos antiguos eran los favoritos de los criminales mexicanos, ya que abundan en el mercado negro y es posible hacerse con una de esas unidades por unos pocos cientos de dólares. Como buenos jefes, sus nuevos patrones le dieron la bienvenida al espacio laboral. Le dieron el AK-47 y le dijeron que era hora de ponerse a trabajar. Su primera misión era combatir contra un cártel rival, aplicando sus conocimientos militares para así acribillar a los enemigos de la organización junto a otros elementos colombianos secuestrados. Me llevaron con otro colombiano que llevaban en la camioneta y fuimos a relevar a otros 2 colombianos que fueron los que salieron, porque los que relevamos eran colombianos también. Me entregaron el armamento, un fusil AK-47. El suboficial entendió que se encontraba en la boca del lobo. Debía actuar con cautela si no quería ser torturado y ejecutado como tantos otros. El hombre recuerda: "Al ver la situación contacté al taxista que me había llevado, pero él también formaba parte del cártel y me echó al agua. Les dijo que yo me quería volar y ahí comenzó a peligrar mi vida. Los del cártel me dijeron que no podía y que si intentaba escapar o dar aviso, me mataban". Con la suerte jugada en su contra, Cáceres Arciniegas dijo que le tocó obedecer las órdenes que le daban, por más terribles que éstas fueran. Mientras tanto, el prisionero urdía su plan de escape. Como te adelantamos, la primera gran misión que le encomendaron consistía en combatir con otro cártel rival que buscaba apoderarse de la región. Está claro que allí había mucho más que frutas. Detrás de los árboles y la fachada de una humilde plantación, algo sabía muy mal. No era precisamente limonada.
Si bien Cáceres Arciniegas no tuvo acceso a los sectores clasificados del lugar, es evidente que aquello era o bien una plantación de marihuana y amapola, o un gigantesco laboratorio donde se procesaba la materia prima para transformarla en droga. Debes tener en cuenta que Michoacán es un territorio con gran presencia de cárteles. Según estudios recientes, se han reconocido hasta 12 organizaciones delictivas que están en constante guerra por dominar el mercado y las rutas de traslado de sustancias. La más poderosa es por lejos el Cártel Jalisco Nueva Generación, o CJNG, fundado por el infame Nemesio Oseguera Cervantes. Pero también hay células peligrosas como los Viagras y los Blancos de Troya. En ese mundo salvaje donde la traición se paga con torturas y decapitaciones, estaba atrapado un militar colombiano retirado cuyo sueño era poder sustentar a su familia. Aquella añoranza se había transformado en una pesadilla muy concreta al ser cazado por los sicarios más feroces de todo México. Este es el tipo de poder con el que cuenta el CJNG para dominar la zona. Todos los que puedan y quieran participar con nosotros tienen la intención y si se pueden alinear con nosotros son bienvenidos. Aquí la cobija está grande para todos y caben. No se sabe a ciencia cierta a qué facción pertenecían los secuestradores del militar retirado colombiano. Sin embargo, al ver su funcionamiento profesional y altamente táctico, el hombre entendió que estaba en manos de una fuerza de élite, con un arsenal surtido y la capacidad de enfrentarse a cualquier amenaza, incluso a la policía y el ejército. El panorama era realmente oscuro. Las noticias de fosas comunes repletas de cadáveres que fueron torturados y fusilados por sicarios llegan a todos los rincones del mundo. El colombiano tenía en mente cuál era el precio de darle la espalda a narcotraficantes mexicanos. Si quería volver a ver a su esposa Helen y al resto de su familia, tenía que elaborar un plan minucioso para engañar a los secuestradores. El colombiano no está seguro sobre cuántos días pasaron, pero recuerda que al cabo de algunas jornadas llegó el momento de ir a la guerra con el enemigo. En su mente ya había elaborado una vía de escape, lo único a lo que podía aspirar estando en un país lejano y en manos de asesinos despiadados. Comenzamos a caminar a las 7 de la noche. Caminamos cerca de 8 kilómetros por un cultivo de limón. Siempre me fui atrás de último hasta que en un descuido logré despegar del grupo sin que se dieran cuenta y me escondí en medio de los cultivos. Luego de romper fila y ocultarse por unos minutos, el suboficial cafetero escuchó cómo sus captores lo buscaban en las inmediaciones. Gritaban y disparaban, asegurando que de encontrarlo lo iban a ejecutar en el instante. Fueron momentos verdaderamente terroríficos. Cáceres Arciniegas regresó sigilosamente hasta el punto donde había iniciado la caminata, a unas 4 horas a pie desde el lugar donde había huido del grupo de sicarios. Arribó a ese punto alrededor de las 2 de la mañana. Aprovechando que no había guardias vigilando el lugar, tomó sus pertenencias y escapó hacia campo abierto. Al partir apagó su celular para resguardar la poca batería que le quedaba en caso de necesitarla en el futuro. Pero lo cierto es que no sabía muy bien en dónde estaba ni cuánto tiempo le tomaría completar ese trayecto. Hoy siempre evitando encontrarme con gente, con campesinos, con alguien que me pudiera de pronto delatar, que yo ya llevaba un pantalón camuflado puesto, una camisa manga larga, pixeladita, como camufladita, las botas. El soldado caminó a oscuras durante horas. Los árboles y la maleza confundían el camino, haciendo parecer que estaba dando vueltas, rodeando de a poco su propia tumba. Era un verdadero laberinto. Sus piernas comenzaron a fallar. El clima asfixiante hizo mella en su capacidad física, sin embargo debía seguir. No podía dejar sola a Helen. Los ruidos de la naturaleza se mezclaban con lo que él sospechaba eran sus captores.
Cada sonido podía ser un insecto o un disparo. En la mente del colombiano eran exactamente lo mismo. Sabía que si lo atrapaban no iba a morir de forma rápida, sino que iba a ser tortura paulatina, y que la sonrisa sádica de un sicario iba a ser lo último que verían sus ojos. Decidido a no sucumbir, caminó casi sin parar las zonas rurales más alejadas del territorio michoacano. A continuación veremos un video que el hombre envió a su esposa durante la dolorosa travesía. Aquí voy con la voluntad y amor, voy cansado, vuelto nada, con hambre, sin alientos, pero no me voy por vencido, con mi equipaje, ese es mi equipaje, ahí cargo mi sábana, el plástico que es en el que me acuesto, llevo limones maduros para hacer jugo de limón por la mañana. Sus antiguos captores recorrieron la zona durante días. Mientras tanto, en Colombia, la familia del militar estaba muriendo de preocupación sin saber muy bien qué ocurría. Retrocedamos brevemente la historia para entender qué se conocía en la tierra natal del suboficial retirado. Hasta el domingo 17 de marzo, Cáceres Arciniegas siguió comunicándose con regularidad con sus parientes hasta las 7 de la tarde. Sin embargo, luego de ese momento, sus actualizaciones se volvieron esporádicas y misteriosas. El último mensaje que recibió Helen de su esposo fue el miércoles 20 de marzo, en el que le dijo que no era lo que le habían prometido y que había tenido que escapar. Envié un mensaje donde le decía, amor, la verdad, necesito ayuda, necesito que me ayude. Esto no era lo que yo pensaba, la verdad, esto me salieron con un cuento raro, otra cosa que no va acorde a mis principios, a mis valores, lo que me inculcaron, lo que aprendí en mi ejército, eso no va conmigo. Además, su marido la alertó que no podía confiar en nadie porque al parecer todo era un engaño, pero no alcanzó a dar más detalles. En este punto de la historia es que Helen se transforma en una pieza fundamental del rompecabezas. Su insistencia y afán para movilizar cielo y tierra terminaron modificando drásticamente esta historia de terror. Pero primero ella debía asegurarse que el remitente fuera realmente su esposo. Pues yo prácticamente le hice preguntas para que él me tuviera que mandar un mensaje de voz, y solo hasta que él me envió el mensaje de voz ya estuve segura que era él. Una vez confirmado que el receptor era en efecto Cáceres, la esposa del suboficial trató de indagar por internet para encontrar respuestas. ¿Cuál era la empresa limonera? ¿Dónde se encontraba la plantación? ¿Qué actividades se realizaban allí? Pronto descubrió que Michoacán es una de las capitales mundiales de la producción y el trasiego de drogas, y que allí los narcos son amos y señores de las calles, moldeando la ley según su conveniencia. También aprendió que los secuestros son frecuentes y que miles de migrantes han terminado en garras de sicarios inescrupulosos, que los transforman en poco más que animales de trabajo. Si uno ve las noticias, México es horrible y todas las cosas que dicen lamentablemente la policía mexicana de la corrupción, yo no sabía qué hacer. Por eso yo sí le pregunté al que si recurrió a la embajada y él me dijo que yo sabría qué hacer. Él me dijo, tú sabrás qué hacer. Helen contaba con un dato crucial para encontrar a su esposo. Ella tenía las coordenadas de geolocalización de su teléfono celular, pero no quería publicarlas a la prensa o hablar al respecto porque temía que los captores del militar obtuvieran esos datos y le dieran cacería. Sabía que si no se movía con inteligencia, su esposo podría ser asesinado. Al mismo tiempo que hablaba con embajadas y políticos, difundió una serie de videos pidiendo ayuda para reencontrarse con su pareja. Helen estaba desesperada. El día de anoche, sobre las 7:30 de la noche, él logró comunicarse conmigo y me dijo que nada de lo que le habían prometido era verdad y que sus principios no le permitían estar allí, entonces escapó. En este momento
está en el monte del sur de México, tratando de sobrevivir y escapándose de estas personas que lo llevaron. Ahora regresemos a los peligrosos campos de Michoacán, donde su esposo trataba de eludir el brazo cruel del narcotráfico. El escape del militar fue una verdadera tortura que puso a prueba todos sus conocimientos de supervivencia. En sus palabras, siempre caminé a la orilla de una quebrada para mantenerme hidratado porque el calor era muy intenso. En esa zona no confiaba en nadie, ni la policía ni Guardia Nacional, en nadie, porque podrían ser parte del cártel como me ocurrió con el taxista. Cáceres Arciniegas indicó que luego de caminar una semana completa, finalmente llegó a un lugar donde había señal telefónica. Entonces logró ponerse en contacto con su esposa aprovechando los últimos minutos de batería de su celular. Informó lo que estaba sucediendo y le pidió que contactara a alguien para que lo pudiera rescatar. El problema era, ¿a quién recurrir cuando todos son sospechosos de complicidad? Desesperada, Helen se contactó con la embajada colombiana y con el comité de búsqueda que había sido iniciado para encontrar a su marido. De inmediato se puso en marcha una tropa de rescate que tenía como referencia la ubicación enviada por la víctima. Era necesario llegar pronto antes de que lo encontraran los narcos o que la naturaleza hiciera su trabajo y matara al hombre de calor o hambre. Como pude, le hice bulla con un frasco que tenía desocupado. No eran muchas las energías que tenía como para gritar y hablar. Entonces con un frasco desocupado que tenía yo golpeaba el árbol, lo golpeaba para que ellos me pudieran como detectar dónde estaba. Luego de varios días de búsqueda, el militar fue encontrado con un cuadro de deshidratación severa por el tiempo que estuvo expuesto a las inclementes temperaturas mexicanas. El video que veremos a continuación fue registrado en el momento exacto en que los rescatistas dieron con el hombre. Presta atención, ya que hay un detalle absolutamente increíble. Evaristo. Nos manda tu esposa Yelena. Agua. ¿Traen agua? La rescatista se dirigió al hombre como Evaristo, pese a que su nombre era Andrés Mauricio. No fue un error, sino una palabra clave para que el colombiano supiera que se trataba de personas amigables y no de empleados del cártel. Ese era el nombre de un personaje oscuro de la telenovela colombiana Arrigo, la cual el militar solía ver con su esposa Helen. Esta vez, la televisión le salvó la vida. La víctima se encontraba en un estado deplorable, apenas si podía hablar y estaba al borde del desmayo. Es por eso que fue trasladado de emergencia a un centro de salud donde se recuperó durante varios días de las penurias experimentadas. Miren el aviso arriba. Dice, objetos perdidos. Desde entonces, Helen fue la vocera de la situación, brindando los detalles del reencuentro a la prensa. La mujer agregó que el amigo que le ofreció el empleo a Cáceres Arciniegas también estaba desaparecido, pero que su familia no ha querido hacer pública la denuncia de su desaparición por temor a mayores represalias. Tras la pesadilla que vivió durante más de 2 semanas, Cáceres Arciniegas asegura que fue víctima de una red de trata de personas y aprovechó para enviar un consejo a los militares retirados a quienes les llegan esas clases de propuestas. Yo les digo que ofertas laborales que sean en la Ciudad de México para seguridad privada, que lo piensen muy bien antes de viajar. Eso es un engaño, no es nada de lo que le ofrecieron a uno. Termina uno trabajando para un cártel que no lo deja salir con vida. Por motivos de seguridad, el sargento se encuentra en un lugar no revelado donde prefiere guardar el anonimato, pues asegura que su vida y la de su familia siguen en peligro. Él espera que el gobierno o algún país le tiendan la mano para superar la pesadilla que vivió durante 20 días, ya que teme represalias de parte de sus captores.
La historia de Andrés Mauricio Cáceres Arciniegas parece tomada de una novela de suspenso en la que un hombre inocente queda en medio de un mundo de criminales y asesinos. Por suerte, el soldado vivió para contar su pesadilla y advertir a sus colegas. Esperamos que las autoridades puedan brindarle la paz y la protección que tanto demanda luego de su encuentro cercano con la muerte. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal para seguir conociendo casos igual de impactantes. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.